Muy buenas tardes, querido maestro y compañeros. El tema que me tocó fue la filosofía política, componente fundamental de la ciencia política, significado, relaciones y retos en el siglo XXI. La diapositiva que vemos inaugural son los diferentes exponentes de la filosofía política a partir del tiempo, desde la época medieval hasta pues lo más cercano a la época actual. La introducción es el planteamiento central si la filosofía política la debemos de integrar dentro de la ciencia política o no. Es en realidad de lo que trata esta lectura, de cómo debemos tratar actualmente a la filosofía política. Entonces, el autor marca dos procesos. El primero, que ha tenido implicaciones en la organización académica de los estudios de ambas disciplinas. Y el segundo, lo que respecta al segundo proceso hasta ahora, es más una advertencia que no debe llevarnos a un terreno ideológico, como actualmente filosofías de izquierda, filosofías de derecha, sino que debe concentrarse en sí, en el bien común, en lo que se da a partir del bien común y en un mejor punto de vista de la sociedad. ¿Qué es en sí la filosofía política? De acuerdo con el autor, la filosofía es una tradición especial de discurso. Es una actividad compleja y variada y más fácil de comprender si se analizan las diversas formas en que los grandes pensadores la han practicado. En el principio venía de lo que era la polis y de la diversidad griega, de la antigua Grecia. Y después se fue diversificando de acuerdo con cómo fue llegando, cómo fue cambiando en sí misma. ¿Cuál es la diferencia entre filosofía política, teoría y ciencia política? La diferencia estriba en que la teoría política está basada simplemente en teorizar lo que se ha llevado. La ciencia política abarca en sí todo lo fundamental, todo lo que leyes, todo lo que hace supuestamente un político, lo académico. Y la filosofía política es la esencia de eso, la esencia de lo teórico y de lo académico. Aquí tenemos diferentes teóricos durante toda que ha habido desde la época de Platón hasta la época actual, donde la filosofía política pues tenía una relevancia hasta antes de que Carlos Marx y otros autores la volvieran ideología.
¿Cómo se piensa actualmente la filosofía política? ¿Cómo se piensa y cómo se define? La filosofía política tiene dos aspectos fundamentales. Primero se refiere al carácter filosófico y el segundo se refiere que la filosofía política es la filosofía que toma a la política como tema. O sea, la primera la toman como parte de la filosofía, como cuando la filosofía solamente lo toma como un tema. Y la segunda le da pues una esencia propia, un carácter propio y una manera de sentir y vivir propia. Una manera de sentir y vivir propia es lo que le da aquí sentido a la ciencia política. Perdón por los errores, pero es la primera vez que grabo. La política trata de manera principal sobre aquellas actividades por medio de las cuales los miembros de un grupo formalmente regulan sus relaciones entre sí y en particular en el grupo más extenso e inclusive el Estado y la legislación. Aquí nos da en sí una situación importante. ¿Cuál? Que el Estado es, se puede decir, el que regula la sociedad, el que regula las conductas de todos nosotros. Por eso comprende la Constitución, la gobernabilidad y todas esas cosas en sí. ¡Ay, Dios mío! Inexistencia de un acuerdo preciso sobre los conceptos de filosofía política, teoría política e ideas políticas. La filosofía política es una forma de vida, es una forma en la que, según el autor, se tiene que llevar, es la esencia de un Estado, es lo que se tiene que tomar como importante para un Estado. La teoría política es solo, se puede decir, lo que está compuesto de ideología. La ideología, por ejemplo, aquí en México que tienen los partidos, unos son de derecha, otros de izquierda, y que pues, que ahora la verdad ya no se sabe que por qué partido es uno y el otro porque todos son lo mismo, no tienen ni teoría, no tienen ideología y precisamente porque la filosofía política se ha perdido, existe una corrupción en las estructuras políticas actuales geniales. Para Horton existe cierta línea de crítica que se propuso con fuerza singular durante las últimas décadas del siglo XX. Insistir en el carácter histórico, en esencia, de la teoría política. Desde este ángulo, el objetivo adecuado del estudio de la teoría política debería ser la reconstrucción del significado histórico de las ideas, lo que quería decir Platón Luco-Joves, que es una cuestión que involucra a recuperar las intenciones que están detrás de tales textos. O sea, involucrar, volver a recuperar la esencia de la filosofía.
Aquí nos habla de la muerte, la filosofía y su resurgimiento. En la época de Platón en la antigua Grecia, la filosofía política daba en realidad la pauta para un estilo de vida propio, para una situación 100% de vida, de manera de vivir, la cual a partir de la ideología, como aquí señalamos al principal responsable, don Carlitos Marx, a partir de introducir la ideología, la filosofía política ha muerto, provocando, por ejemplo, ahorita que tengamos, pues, políticos pocos comprometidos, muy ignorantes y que no sepan en realidad, y que no sepan en realidad llevar lo que es en sí la esencia de la filosofía política. Tenemos aquí, por eso volví a regresar a esta diapositiva, que tenemos que recuperar esa esencia a través de los textos, como nos marca Hume. ¿Y cuál es la conclusión? El texto está medio mal redactado. La conclusión la voy a decir. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Porque es importante recuperar el bien común. Sin ver colores, raza, posición política y enfocarse uno solo en lo que es la filosofía del bien común, que la psicología vuelva a resurgir, vuelva a garantizar una buena forma de vida en la sociedad y que pues la academia ahí es un papel importante. ¿Por qué es un papel importante ahí la academia? Porque tiene que tener un papel importante debido a que pues dentro de esa academia debemos de volver a despertar la filosofía política y deben de estar unidas por el bien común de todos nosotros, de todos los seres humanos. Aquí dice, es importante concluir que la filosofía política ha resurgido a través de la ciencia política y lo que es el bien común, y que la política, a partir de la corrupción, le ha dado muerte. No debe ser separada la filosofía política de la política como esencia, porque se corrompe y deja cumplir el principal objetivo de lo que es la política: garantizar mejor calidad de vida a la sociedad. Esto indica que la academia y la política deben de estar siempre unidas. Maestros, compañeros y pues personas que vean este video, les pido una disculpa, es la primera vez que lo hago. Leí bien la lectura, pero pues los próximos videos van a estar mucho mejores, lo prometo. Y pues me encantó la experiencia, aprendí muchísimo, es bien interesante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes, maestro y compañeros.
Gracias